En primer lugar, gracias por la espera, gracias por llegar a tiempo también ustedes. Entiendo que están en vuestros puntos de conexión seguros para esta sesión en remoto. La verdad es que estos 2 lunes y probablemente un par de lunes más vamos a hacer estas sesiones, ¿sí? Porque se me ha complicado un poco los horarios de los lunes, pero vamos a hacer clase igual, o sea, en remoto vamos a hacer, ¿sí? Salvo que por ahí se me libere un poco las tareas y haremos presencial como siempre. Igual vamos a ir coordinándolo con Said, nuestro delegado de curso, ¿de acuerdo? Bien, esta diapositiva, esta presentación, esta clase corresponde a la semana antepasada, así que estamos algo atrasados, vamos a correr con esta sesión, pero siempre de la mejor forma, ¿ok? Aquellos que por ahí no entienden algo, por favor, levanten la mano. Mencionábamos que todo lo que implica lenguaje transaccional o un esquema estructurado de base de datos pasa por un lenguaje de definición de los datos, lo que llamamos el lenguaje SQL DDL. DDL implica todo lo que es definición de datos desde las tablas, desde los campos, desde los índices y por ahí maniobrar con la estructura de una base de datos. Va más allá de la manipulación de los datos, que es otro lenguaje, que también lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es todo lo que es el universo de los select. El universo de los select eh, que implica hacer inserts, hacer updates y empezar a trabajar con algunas funciones, ¿no? Como procedimientos almacenados, como algunos triggers, ¿no? Y todo lo que implica la combinación de ellos. Eso ya lo dejamos para la segunda parte, que es todo el lenguaje DML, el lenguaje de manipulación de datos. Hoy vamos a hacer full DDL. ¿Qué nos espera? A ver. En agenda tenemos todo el concepto de DDL, creación de una base de datos, eliminación de una base de datos. Estamos hablando, claro, a nivel de comandos. ¿De acuerdo? A nivel de comandos. Dejamos a un lado un poco la parte de eh, intuitiva, ¿no? La parte gráfica que te brinda el manejador de base de datos que tienes, ya sea MySQL, ya sea Oracle, ya sea SQL Server. Y vamos por los comandos. Todo el lenguaje de comandos que implica generar o aprenderse esta sintaxis para generar tablas, modificar campos, etcétera. Es por ello que vamos a ver creación, eliminación y el concepto de toda esta clase. Y es la base para que tú puedas entender cómo funciona una base de datos relacional. Va más allá del concepto del primary key, del foreign key, que ya más o menos captaste. Con esta sesión de hoy ya lo vas a aterrizar. Tienes que aterrizar. Porque de alguna forma tú sabes ya que cuando creas una tabla y haces tu primary key, es porque de alguna forma va a heredar esa llave en una segunda tabla a través de un foreign key, ¿cierto? Una llave foránea. Y ahí empieza una relación. Existe una relación. Pregunta de examen parcial, ¿no? ¿Qué importancia tiene las relaciones del primary y el foreign? Ahí está. Tú ya lo conoces, eso ya lo sabes incluso por el ciclo anterior. Pero acá lo que vamos a ver es a la hora de crear, al momento de crear, cuáles son esos comanditos importantes del lenguaje DDL para las restricciones de integridad. ¿Cuáles son esas restricciones de integridad? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a aprender hoy. Asimismo, creación, modificación y eliminación de tablas, ¿ya? Que es diferente a lo que es creación y eliminación de una base de datos. Creación, modificación
y eliminación de tablas. ¿Qué más? Tenemos justamente lo que vimos acá, ¿no? Las restricciones de integridad, vamos a verlas acá. La implementación de esas restricciones. O sea, acá vamos a nombrarlas. Vamos a ver acá. Acá las vamos a nombrar y acá vamos a implementar. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a ver lo que son índices. El concepto de índices no lo hemos hecho, lo he dejado, ¿no?, en una diapositiva, pero se entiende pues que es para que una búsqueda o un recorrido de algún dato o un grupo de datos de acuerdo a lo que yo necesite, sea de alguna forma mucho más rápida creando índices. Es como crear un diccionario donde tengo yo un índice para buscar un dato tal cual, ¿no? Un dato que yo quiera en ese momento. Cuando yo trabajo con bases de datos relacionales y cruces de decenas, cientos, miles de tablas, lo ideal es que esas tablas estén de alguna forma relacionadas, ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa si tengo, qué pasa si tengo miles y miles de filas de datos en total desorden y una búsqueda, un select, una búsqueda, un query de algún dato o una mezcla de datos, una mezcla de operaciones, demora? Esas demoras normalmente se deben a que faltan generar índices para que la búsqueda sea más rápida. Es el concepto de un índice, ¿no? Vamos a ver acá ya la implementación, la creación y eliminación de estos índices. Asimismo, también la creación y modificación de vistas. Cuando hemos de usar vistas en vez de un simple query. El query yo lo ejecuto, tengo un resultado. La base de datos me da, el manejador me da un resultado, una tablita, la cual yo la puedo exportar a Excel, yo la puedo exportar a CSV, la puedo exportar a texto, etc. Pero si hablamos ya de programación, si hablamos ya de un lenguaje de programación conectado a una base de datos, yo no hago nada con esa tablita, con ese texto, salvo que trabaje ese texto, pero lo ideal es trabajar con una vista ya creada y esa vista ya está almacenada. Entonces, de alguna forma, yo tengo una rapidez para obtener esta información a través de estas vistas. Imaginemos que sean unos shortcuts, ¿no? Unos shortcuts para acceder a una información ya grabada previamente. Bueno, los datos no, me refiero a la forma de acceder a esos datos previamente, ¿no? Eso es una vista. La vista puede tener información hoy, mañana no, ¿no? Entonces la vista accede a la fórmula que tú le das para que pueda ejecutar ese query y almacenarse en esa vista. Entonces vamos a ver eso también. Con esto cerramos el módulo del capítulo, perdón, del lenguaje DLL. Pero vamos, no como vamos a hacer, vamos por partes. Ah, bueno, faltaba, ¿no? Eliminación de vistas, de secuencias, eliminación de secuencias, que es otra operación que se utiliza en el lenguaje DLL. Al final un resumen, ¿no? Bien, a ver, SQL. SQL, como ya sabemos, es un lenguaje de consulta estructurado, ¿no? La base para varios manejadores de base de datos relacionales, ¿no? Es un sublenguaje declarativo. Acuérdate que habían otras más, ¿no? Pero SQL es universalmente el más reconocido. Declarativo de acceso a base de datos relacionales, ¿no? Un lenguaje informático de cuarta generación. Profe, ¿cuáles eran las de tercera, segunda, primera generación? Bueno, no, no, ya no es dable mencionarlo siquiera, pero existen muchos sistemas todavía, sobre todo en algunos bancos, que trabajan todavía con lenguaje de tercera, segunda generación. Pero tú dirás, profe, pero estos lenguajes eh, ya son de programación, más no de base de datos, porque si fuese de base de datos estaríamos hablando pues de que estas empresas no pueden procesar pues miles y miles de filas, de tablas, etcétera, y estás en lo cierto. Los lenguajes de programación antiguos, los de tercera, segunda generación,
son las que trabajan todavía con unas bases de datos relacionales, pero limitadas. Es por ello que estas empresas ya están migrando a bases de datos relacionales más robustas. El trabajo de un DBA, por ejemplo, es hacer esas migraciones, por ejemplo. Una migración de una versión de SQL, una versión de Oracle, o lo que es peor, una versión de Oracle a SQL o viceversa. Cómo hacer el traspaso, cómo hacer ¿no? el volcado de información, cómo hacer esa sincronización. Ahí está el trabajo para los DBAs, ¿no? Definitivamente. Pero no es el caso ahora. Ahora estamos hablando de lenguajes de base de datos de cuarta generación, que implica también, más allá del campo relacional que soportan, también de una escalabilidad que va a aguantar, pues, a futuro gran cantidad de información. Transaccionales también, ¿no? O sea, en sistemas de información, en ERPs, e-commerce y todos los sistemas de información que aterrizan ahí. Cuarta generación. Estamos hablando de sistemas que están aterrizadas en nube. Cuarta generación. Si hablábamos de tercera generación, todavía hablábamos de servidores locales, ¿no? Todo lo que eran implementaciones in-house, todo lo que eran implementaciones on-premise. Eh, entonces estamos ya ante un lenguaje informático de cuarta generación con soporte a la nube. Los lenguajes entonces de SQL, la primera que vamos a estudiar es la DDL, ¿no? El Data Definition Language, que es el que se encarga de la creación y modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. ¿Cuáles son esos objetos? No estoy hablando de datos, ¿ah? Estoy hablando de objetos. Ojo, pregunta examen también para marcar. El DLL modifica objetos, que son tablas, vistas, índices, triggers, disparadores o triggers, store procedure o procedimientos almacenados, secuencias, etc. Esos son los objetos que hemos de administrar. Ojo, tablas, vistas, índices, triggers, procedimientos almacenados, secuencias, etc. Creación de una base de datos, comando simple y se funciona en varios lenguajes de base de datos SQL. Create Database y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, Create Database Systems, ¿no? Vamos a la creación desde el código puro en Oracle. Cuando tú creas una base de datos en Oracle usando, digamos, ¿no? Usando el wizard, si aquí si quieres decirlo, clic derecho, crear nueva base de datos, te sale una ventanita y das clic, clic, clic. Ya, todo esto desemboca en estos comanditos que tú dices, tú lo ves y dices, no, de repente no le das la importancia de vida. Error. Tanto en Oracle como en SQL Server, si tú vas a hacer DBA, debería preocuparte qué significa cada uno de estos comandos. Al menos los más importantes, ¿no? Al menos los más importantes. Mira, acá vemos el Create Database Test con 3 grupos de log file, o sea, file donde se van a almacenar los logs de la creación de esta base de datos. Y también vamos a ver la creación de un table space, ¿no? O un espacio de trabajo, un espacio para las tablas, que es netamente el sistema y que va a apuntar todos, inclusive los log files, apuntan a archivos DBF. Mira, ¿ve? Archivos DBF, veo acá. Perdón. Otra vez se me pegó el puntero. Archivos DBF, ¿no? DBF, DBF, DBF. Y cada uno con un tamaño específico, ¿no? Esto es, digámoslo, por defecto.
Pero también hay un AutoStend o un Nest de 16 megas, pero que tiene como máxima capacidad, pero también dice que no tiene límite, o sea, puede crecer a más. Otro Tablet Space, que es un 6 Aus, antes se llamaba System, ahora es un Tablet Space 6 Aus, igual con una ruta DBF, con un tamaño Unlimited. Otro Tablet Space para los Undo. ¿Qué significa Undo? ¿Te acuerdas? Para las reversiones, ¿no? Para hacer el deshacer, si quieres, ¿no? O sea, valga la redundancia, ¿no? Sí, también hay, claro. Porque antes de ejecutar, te mencioné, ¿no? En clase, ¿no? Si tú ejecutabas algún comando que implicaba algún cambio fuerte, tú puedes decirle a la base de datos, oye, por si acaso voy a crear un punto de restauración. Si malogro lo que voy a hacer, si lo malogro, si malogro la estructura de las tablas y todo eso, yo puedo deshacer. Claro, se puede deshacer, siempre y cuando se use el comando correcto previamente. ¿Ya? Así que eso también es importante. En un lenguaje de programación, si tú llamas a sentencias de base de datos, no vas a hacer la locura de hacer un update directamente, ¿no? En un botoncito vas a tener que grabar ahí el código suficiente para revertir esa operación, cosa que el usuario le da la opción de revertir con ese botoncito. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Y claro, sí se puede hacer esa reversión para que no aplique pues algún cambio, ¿no? Como un update, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer. Y así, ¿no? Estos son desde el lenguaje de Oracle. Propósito, crear y estructurar la base de datos. Escenario, el código se ejecuta una sola vez, ¿no? Después de instalar el software de Oracle. Dice, claro, pues esto de acá tú no lo digitas. Esto de acá, cuando tú haces clic derecho, crear base de datos, hace todo esto. Por defecto. Claro, ¿no? Por defecto. Está ahí, ¿no? Se ejecuta una sola vez después de instalar el software de Oracle, ¿no? Típicamente por un DBA para configurar el entorno de la base de datos inicial. Primera creación, se necesita crear una nueva instancia desde cero. Por ejemplo, para un proyecto nuevo, un entorno de desarrollo de pruebas o después de una instalación limpia del software de Oracle. Una recuperación avanzada, por ejemplo, ya no es una primera creación, sino para escenarios de recuperación de desastres también, ¿no? Donde creamos o reconstruimos la base de datos y luego restauramos un backup. Entonces, en ambos escenarios funciona, ¿eh? Ojo, claro, pues, ¿no? Imagínate, tú vas a implementar una base de datos por primera vez, haces el Create Database. Oye, te hackearon, se malogró la base de datos, no responde, algo pasó con tu base de datos, ok, vas a restaurar de un backup que tienes. Para restaurar, ¿qué vas a hacer? Otra vez, Create Database. O sea, de todas maneras vas a crear el database nuevamente, le vas a crear la instancia nuevamente. ¿Para qué? Para la recuperación de desastres, o sea, para que hagas un restore a un backup. Tiene que existir la base de datos. Vacía, no importa. ¿Por qué? Porque le vas a hacer un restore al backup. Entonces, para los dos casos, son los dos escenarios de uso que usamos, bueno, para la redundancia otra vez, para la creación de una base de datos. Mencionábamos los componentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Logfile, ¿no? El grupo, 3 grupos de logfile. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Ahí está. Archivos registran todas las modificaciones realizadas en la base de datos. Todas las modificaciones, por eso se llaman los logs. En Oracle llaman así. Todas las modificaciones realizadas en la base de datos son fundamentales para la recuperación. Si la base de datos falla, se puede usar para rehacer los cambios no guardados y la replicación. Eso es para qué sirven. Lo que define son 3 grupos de logs con 2 miembros en cada uno, ¿no? Duplicados para la tolerancia a fallos y con una capacidad de 10 megas cada uno. También mencionamos el Table Space y el Data Files, ¿te acuerdas? Ahí está, ¿no? Los Table Space, ¿ya?
Y los datafile, que son los archivos DBF, ¿no? Cada uno con DBF. Está. Tablespace contiene el diccionario de datos de toda la base de datos. El diccionario de datos, ¿eh? Todo el diccionario de datos. En los nombres de todas las tablas, los campos, y todo el diccionario de datos está ahí. Un archivo DBF con tamaño inicial de 400 megas. Mira qué interesante. Todos son archivos DBF. DBF. De ahí te voy a contar una, ¿eh? Seguimos. Tablespace 6 Aus. Auxiliar obligatorio donde almacenan metadatos. O sea, los datos de los datos, o sea, de los campos, eso, ¿no? Los metadatos. Ya sabemos el concepto de metadatos. Y datos componentes de Oracle. Por ejemplo, 6aux01.dbf con 300 megas. El ANDO Tablespace o TS ANDO, lo que en SQL se conoce como el rollback. ¿Te acuerdas que te dije, no? El ANDO es para el deshacer. Todos los comandos que tú metes la pata por ahí está el deshacer, ¿no? Utilizada para la consistencia de lectura y para la sentencia rollback transaction. Esta palabrita, el rollback transaction, lo vas a usar en SQL así no quieras. Así no quieras. ¿Por qué? Porque te garantiza, si es que por ahí la operación falla, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿qué hacemos los programadores? Hacemos rollback para que no haga efecto el cambio. Hacemos un rollback a la base de datos. Profe, pero también se dice que el rollback consume mucha memoria, pero ¿qué prefieres sacrificar tú, no? O sea, de hecho, claro, pero estamos hablando de un servidor, pues que igual, ¿no? En MySQL, en Postgres, si tu transacción es pesada y vas a hacer un rollback, es mejor hacerlo eso para que tu data esté segura. Luego, digamos, la administración pasa por un afinamiento a través de índices para que sea más rápido, pero eso es un parte de mantenimiento. Por ahora, o sea, aprendamos que estos tablespace que maneja Oracle, en este caso, son para el ANDO, para deshacer el rollback transaction, y el temporary para operaciones temporales, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento, o le dices, oye, sácame el query, pero ordenado, ¿no? Entonces, todo ese ordenamiento, todos esos trabajos, de repente a través de joins y que estén ordenados y todo eso se almacena acá, en el default temporary table space, conocido también como TST. Ahora, hemos visto también que existe una cláusula auto-extend on next max size. Ahí está, ¿no? ¿Te acuerdas? Auto-extend on next max size. Configure los archivos para que crezcan automáticamente en bloques de tamaño definido cuando se llenan. ¿Cuál es el bloque de tamaño definido cuando se llenan? 50 megas, 300 megas, ¿no? Perdón, 16 megas, ¿no? Que es el auto-extend a 16 megas. Pero también hay una palabrita unlimited, ¿no? Hasta un tamaño máximo especificado, pero el unlimited hace que sea ilimitado. En SQL Server, mira, desde mi punto de vista, el SQL Server es más convencional, pero por ahí no se diferencia mucho. De repente algunos comandos sí, claro, ¿no? Ahí está. Create Database Test, hasta ahí todo igual, ¿no? En Oracle también es lo mismo. La palabrita Go, es el Go. Tú vas a ver mucho esta palabrita, ¿no? El Go. Después de un comando, tú le dices ejecútalo. Separador de lotes utilizado en herramientas SQL para indicar el final de un conjunto de sentencias a ejecutar. Terminas tu sentencia en conjunto, le dices al SQL go, ejecútalo. Va a este lote primero. Ese es el go. Create database es el comando DDL, ya sabes, para crear una base de datos. Lo mismo en Oracle. Test, el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el código en sí? ¿No? Create database test. On, paréntesis, perdón, llaves o paréntesis, el nombre del archivo lógico de datos. En este caso se llama testdata.
SQL no lo guarda en archivos DBF. ¿Te acuerdas? DBF era en Oracle, ¿no? ¿Te acuerdas? Archivos DBF, mira, puros DBFs. No, en SQL Server se guardan dos archivos. Solamente un MDF donde está toda la base de datos principal, toda la base de datos y todas sus tablas están ahí. Ojo, incluso los temporales y todo eso que vimos, el ANDO y todo eso, todo está acá. Y un segundo archivo, que es el nombre de la base de datos de los logs. En este caso, y un nombre que es, por ejemplo, ¿no? Test log, el nombre de la base de datos, y donde está el archivo LDF, ya no MDF, sino LDF, donde están los logs. Nombre lógico del archivo de registro, ¿no? En el caso del MDF hay un tamaño máximo unlimited. En el caso del LDF, el tamaño máximo es 2 GB, por ejemplo. Como son puros logs y es puro texto, lo recomendable es que quede así, ¿no? Una creación de base de datos. Claro está que esto se puede modificar a la hora de hacer el wizard, todo esto, pero normalmente vendría a ser así el estudio de la creación de una base de datos. Repito, tanto en Oracle como en SQL Server. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Eliminación de una base de datos. En cualquier lenguaje siempre va a ser drop database y el nombre de la base de datos. Ojo, esto sí requiere que tengas permisos o privilegios para ejecutar ese comando. Por eso, señores, una vez más, pregunta examen, no está en la diapositiva, ¿eh? Varias preguntas del examen parcial no estaban en la diapositiva, sino en lo que explicábamos en clase. Hay varios roles en un manejador de base de datos. Tú tienes que tener tus usuarios de la base de datos, tienes que tener tus usuarios administradores de la base de datos y tienes que tener también tus owners de la base de datos. Y por ahí hay otros roles más que son más importantes, mucho más importantes. Drop Database solamente lo van a ejecutar aquellos usuarios que tengan esos privilegios. Un administrador global, por ejemplo, podría borrar cualquiera. Un programador podría borrar una base de datos. No, el programador no debería poder borrar una base de datos. No debería tener el privilegio de hacer un drop. Me refiero a drop database. No debería. ¿En qué casos sí tendríamos que hacer el drop database? Tú dirás, profe, pero si tengo data ahí, ¿por qué lo voy a borrar? ¿No? Si es el producto de todo el input del día a día. Bueno, hay casos y excepciones. El drop database puede ser que estés cambiando de versión y estés migrando de una base a otra. Terminas la migración, está tu conformidad y empiezas a hacer drop database a la anterior. Vamos con las restricciones de integridad. Ya que hemos explicado esto de la creación y eliminación, restricciones de integridad. Primero, restricción de dominio, restricción de datos, integridad de una entidad, integridad referencial, hasta el primary y el foreign key, restricción de unicidad, restricción de chequeo. Te vas a dar cuenta que todas estas restricciones o restricciones de integridad van a aterrizar en ligeros comandos. Más comandos, sí, profe, más comandos vamos a aprender, muchos más comandos. Restricciones de dominio. Acuérdate, ¿ah?
Pregunta de examen, otra vez. Restricción de dominio, conjunto de valores y de operaciones permitidas solamente sobre ellos. En SQL podemos llamar a el comando char, comando varchar, number, comando date. Y que cada dominio base en SQL pertenece pues a su propósito, ¿no? Un char, una cadena de caracteres de longitud fija, y entre paréntesis de P, porque entre paréntesis se pone la máxima longitud de char, ¿no? De esa variable char. Varchar, caracteres de longitud variable. Number, valor numérico, precisión P y escala S. Pues restricciones de dominio. Restricción de datos. Profe, para que sea restricción de datos, yo necesito decirle que un campo o un atributo puede o no puede admitir nulos. Creo que ya muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Hacer esto en SQL se especifica mediante la cláusula not null, que ese campo sea not null. Si no le pongo not null, significa que ese campo puede aceptar datos nulos. Excelente. Integridad de identidad. Llamamos a la clave primaria. Tú ya sabes muy bien lo que es eso, ¿no? Garantiza la unicidad y obligatoriedad de o los atributos definidos como clave primaria. Se usa la cláusula primary key. Cuando tú le haces un checkcito, ¿no? A ese campo como llave primaria, por detrás lo que estás haciendo es ejecutar el comando o la cláusula primary. Y la referencial, evidentemente, es, y hablamos de las llaves o claves foráneas. Acá lo que vamos a usar serán las cláusulas for y key, siempre, o también la cláusula reference. Es muy usada, ¿eh? Muy usada. En ambos casos sucede lo mismo. Es una integridad referencial. Estamos creando el campo, pero llamando a otro campo, ¿no? Por eso decimos ahí foreign key, otro campo de otra tabla. Lo que vamos a aprender es a utilizar dos cláusulas. La cláusula unique, que garantiza la unicidad de los atributos declarados como tal. Unique. Restricción de datos. El comando null o no null, ¿no? Que puede o no puede admitir nulos. La integridad de entidad formada por la clave primaria, que garantiza la unicidad, el primary key, y la integridad referencial, que llama la existencia de claves foráneas, que en SQL se puede citar de dos formas. O llamamos al foreign key, pero tenemos que darle el nombre de la tabla donde está la llave primaria. O simplemente decimos reference y llamamos a la tabla principal. De dos formas, integridad referencial. Restricción a la unicidad. Si el primary key me garantizaba cierta unicidad, yo puedo decirle también al SQL a la hora de crear mi tabla de que quiero garantizar que uno de los campos sea único. Por ejemplo, el DNI. El DNI no se puede repetir, pues, cuando yo crea o esté creando un cliente, un usuario, etc. No podría repetirse. Profe, pero el DNI puede ser tanto cliente, puede ser proveedor, puede ser trabajador. Ya, pero eso es otra cosa, ¿no? Ese es tipo de persona. No vas a repetir el DNI tres veces en tres líneas, ¿no? El mismo usuario, la misma persona. No, claro. Entonces, de alguna forma, tú tienes que ya cranear al momento de implementar tu base de datos. En este caso, la restricción de unicidad unique me sirve mucho.
Y si yo a ese unique le adiciono la cláusula not null, ya, pues ya, le estoy restringiendo mucho más, ¿no? Estoy restringiéndole mucho más a ese campo. Por último, la restricción de chequeo, que es la sintaxis del comando check. Involucra condiciones de chequeo para uno o varios atributos, el check y la condición. ¿En qué casos usamos esta restricción check? Vamos a ver un ejemplo. Cuando llamemos a una condición X dentro de una declaración de una creación de varios campos dentro de una base de datos. Vamos a ver un resumen, ¿no? El not null, por ejemplo. Un ejemplo. En SQL tendríamos create table, ahí está, otra vez, puntero, láser mejor. Create table producto y llamamos que el producto ID es un entero de primary key, descripción es un varchar de 100, que es not null, mira, interesante, ¿no? Not null. Y bueno, como comentario, restricción del dominio precio decimal 10.2. Perdón, como comentario, restricción del dominio, not null, y aparte, bueno, acá está mal creado, acá lo he puesto de largo todo el esto, que sería precio, que sería decimal 10.2. Y ahí cerramos la creación de la tabla, ¿no? Ejemplo de check. Otra vez, create table pedidos, tenemos el primer campo, pedido ID, entero primary key. Segundo campo, cantidad, entero check. ¿Qué va a chequear? Una condición. Está, una condición lógica que se va a crear siempre y cuando la cantidad sea mayor que cero. Ah, profe, o sea, yo lo puedo definir eso desde el arranque, claro. Profe, pero en base de datos yo simplemente hacía clic, check, y le ponía ahí mayor a cero, o que sea real, o que sea, no sé. Pero ese es digamos, ningún DBA trabaja de esa forma. Los DBAs sabemos qué comando es el que me saca de apuros a la hora de la hora. Imagínate que la interfaz gráfica no funcione, o esté dañada, o no tengamos la memoria o la RAM para arrancar un manejador de base de datos desde el punto de vista visual o la interfaz gráfica. Estamos obligados a aprender esto. Bueno, incheck, cantidad mayor que cero. Otro campo, estado, que es un varchar de 50. Otra vez el check. Pero mira este check es especial. ¿Por qué? Porque estoy llamando a estado in pendiente, enviado, entregado. Mira, check estado in, el mismo campo estado, in, pendiente, enviado, entregado. Es una restricción del dominio. Es una restricción del dominio. Por último, el comando default proporciona un valor predefinido para la columna. Ahí está. Create tables y usuarios. Campo, usuario ID, entero, primary key. Fecha de registro es un date, pero por default es la fecha de hoy. Mira, get date entre paréntesis. ¿Te das cuenta? Tú le estás diciendo a la base de datos que a la hora de crear la tabla de usuarios vas a tener tus IDs, pero cuando creas un nuevo ID, cuando ingreses un nuevo ID, la fecha de registro por defecto, por default, va a ser la fecha de hoy. Por default va a ser la fecha de hoy. Y eso es lo normal, ¿no? Cuando tú creas algo, cuando creas un nuevo usuario o matriculas un nuevo producto, por defecto, la fecha de registro debería ser la fecha actual. Por defecto. No, que profe, después yo le cambio, más adelante le pongo otra fecha. Claro, puedes ponerle otra fecha, pero acá estamos hablando de la creación de una base de datos y la definición de ese campo, fecha de registro. Lo correcto es eso.
Ahora ya, si en el camino dices, oye, no, fecha de registro que sea un campo más para yo llenarlo, ¿no? O que cumpla ciertos requisitos más, ¿no? Acá yo lo puedo expandir más el código, yo puedo complicar más la condición. Pero el ejemplo me sirve. Un campo final activo, dice, ¿no? Que es del tipo bit, pero por defecto es el 1. ¿Te das cuenta, no? Hay varios tipos de restricción de integridad. Creamos tablas. Vamos, entonces ya sabiendo las relaciones y las restricciones de identidad, podríamos crear ya una tabla de la siguiente forma. Create table, donde llamamos a las columnas del tipo de dato X, pero vamos a ver que llamamos al not null, por ahí un primary key, por ahí un foreign key, pero mira, el foreign key llamo columnas clave. Columnas clave. Foreign key, columnas clave. Profe, pero había un constraint, nombre de la clave primaria, nombre de la clave primaria, luego primary key, columnas clave. Luego otro constraint, nombre, clave foránea, foreign key, columnas clave. Luego vemos que, aparte del foreign key, también podemos usar reference, tabla detalle, columnas clave. Para rematar, esta creación de tabla tiene onDelete barra cascade. OnDelete barra cascade. Vamos a explicar. Create table, comando de DL fundamental, ya lo sabemos. El global temporary es opcional. Si lo incluimos, crea una tabla temporal que existe solo durante la sesión actual o mientras se usa, dependiendo de la versión o el dialecto. En SQL Server se usa entre el símbolo de Michi, el nombre de la tabla, o doble Michi, un nombre de la tabla temporal para este tema, para este propósito. Tenemos esquema. El esquema en SQL siempre es opcional. ¿Ya? El esquema, digamos que es el contenedor lógico que va a agrupar a todas las tablas de tu base de datos. Pero esos contenedores pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, hay un contenedor por defecto que se llama DBO, pero tú puedes crear otro contenedor. Pero por defecto en SQL, por ejemplo, es el DBO, ¿no? Donde se va a crear todas las tablas. Es un contenedor el esquema. Pero repito, el esquema es opcional, ¿no? Por defecto se genera uno, que es el DBO, en el mundo del SQL. Entonces, en SQL la sintaxis sería columna, tipo de dato, not null. Columna, tipo de dato, not null. Columna, el nombre que tiene la columna, por ejemplo, precio, fecha de nacimiento y el tipo de dato, formato de los datos que se puede almacenar. ¿Qué se puede almacenar? Por ejemplo, en columna, de nuevo, ¿no? El nombre que tendrá la columna, por ejemplo, precio, fecha de nacimiento. Y el tipo de dato, esto de acá,
los formatos de los datos que se pueden almacenar, que ya sabemos, ¿no? Entero, varchar de 100, date, time, etc., ¿no? Y el not null, que era una restricción que obligaba a que debe contener un valor y no puede dejarse vacío. Está el not. Clave primaria, restricción. Primary key, columnas clave. Todas las columnas que son primary key. Pero también podemos llamar a constraint, nombre de la clave primaria. Mira, constraint, nombre de clave primaria, asigna un nombre personalizado a la restricción, como explicamos antes. Un nombre personalizado a la restricción. Profe, pero yo simplemente decía not null, puede ser, ¿no? O default. Son restricciones. Que también le puedo llamar, le puedo poner un nombre personalizado, sí. Le puedes poner un nombre personalizado, pero con el comando constraint. Entonces, primary key, columnas clave, define la clave primaria de la tabla, que puede ser una columna o una combinación de varias columnas. Claro, puede haber varias primary keys, garantizando que la combinación sea única e identificable para cada fila. Constraint. Constraint, nombre de la clave foránea. O foreign key, columnas clave. O reference, tabla de detalle, columnas clave. Mira, también puedo usar reference, tabla de detalle, columnas clave. Vamos a explicar también. Constraint otra vez, ¿no? Opcional. Constraint, nombre clave foránea. Asigna un nombre de la restricción, ¿no? Si quiero le pongo, ¿no? Constraint, nombre de la clave foránea. Un nombre de la restricción. Foreign key, columnas clave. Define la columna o columnas en esta tabla que hace referencia a otra tabla. Voy a buscar cuáles son esas foreign key de otra tabla. Pero si yo le quiero decir al SQL algo más exacto, le voy a decir y voy a usar el comando reference. Acá yo le estoy diciendo la columna clave, pero le estoy diciendo de dónde viene esa columna clave. Ese foreign key, ¿desde dónde viene? ¿De qué tabla viene? En este caso dice que viene de la tabla de detalle. Especifica la tabla y la columna, la clave primaria que es de la otra tabla, en este caso de la tabla de detalle, la clave primaria, a la que apunta la clave foránea, estableciendo una relación entre las tablas. Entonces, yo puedo usar, ojo, foreign key, columna clave, o puedo usar reference, llamo la tabla que tiene la llave primaria, y le digo que esa va a ser mi llave foránea. En ambos casos funciona. Tú puedes usar cualquiera de estas dos. Foreign key, el nombre del campo, o reference, el nombre de la tabla, entre paréntesis el nombre del campo. ¿Qué más? Tengo onDelete, cascade y noAction. ¿Qué significa esto? Define una acción referencial al eliminar una fila de la tabla padre. En este caso, si yo le pongo onDelete cascade, si se elimina la fila padre, se eliminan automáticamente todas las filas hijas relacionadas con esa tabla. Todas las filas hijas. Imagínate, ¿no? Yo tengo una venta, yo tengo digamos, una factura en la tabla cabecera. Y en la tabla de detalle, por ese ID del documento o el ID de la transacción, en la tabla de detalle tengo pues 10 items. Si a mí se me ocurre ponerle onDelete cascade al primary key, ¿no? Si yo elimino una de las filas, en automático, de la otra tabla, de la tabla hijo, o perdón, de la tabla referenciada, todo el detalle se va a borrar, porque le he puesto onDelete que lo haga en cascada. Pero también puedo hacer lo contrario, ¿no? O sea, onDelete noAction. Implícito o explícito, no mostrado. ¿Qué significa esto? Que bloquea
la eliminación de la fila padre si existen filas hijas. Que sería lo correcto, ¿no? Ponte, en un sistema de ventas, si yo quiero borrar una venta X, que me salga un error, ¿no? Que me diga, oye, no, la venta tiene muchos ítems. Primero bórrate los ítems y luego borras la venta. Claro, sería un poquito más tedioso, pero así está la condición. La condición dice on delete, no action. Y por defecto se bloquea el padre. Pregunta de examen. Con el comando on delete, no action, si yo le pongo a la llave primaria de una tabla, si yo me borro una fila, ¿qué va a suceder? Se va a bloquear si es que la tabla que tiene la llave foránea, que jala la llave foránea, tiene detalle, tiene hijos. Si es que existe, simplemente no me deja borrar. Saldrá un error cuando quiera borrar. Importantísimo aprenderse esto. Importantísimo. Ya vas cayendo, ¿no? Otra vez, dentro de una llave foránea, yo le puedo poner un constraint, o sea, un nombre, un apodo. ¿Qué más? Puedo usar foreign key para llamar al campo, a la columna clave, o puedo usar reference, pero con qué detalle, ¿no? Le pongo el nombre de la tabla donde está referenciado y el nombre de la columna, entre paréntesis. Y también hemos visto que se puede usar el onDelete cascade o el onDelete no action. Existen más sintaxis, ¿no? Por ejemplo, onDelete set null, onUpdate cascade, pero acá solamente estamos viendo en el caso de se ejecute una restricción si es que quiero borrar. OnDelete set null, ¿qué significaría? Que cuando yo borre, ponga null a toda la fila. No que la borre por completo la fila, sino que ponga null, valores null a todos los campos de la fila. Interesante, ¿no? Cuando yo haga esto, borro la fila y, oye, en la tabla referenciada va a estar null toda la fila. ¿No? Entonces, interesante, ¿no? Aprenderse todo esto. En resumen, esta plantilla muestra todas las partes necesarias para construir una tabla robusta y bien relacionada en un sistema de gestión de base de datos moderno. ¿Qué más? Creación de tabla, seguimos, ¿no? Create table, schedule. Campo, schedule ID, number. ¿Number? Profe, estamos en Oracle, ¿eh? Number, sí, pues number. En Oracle es number. En SQL, ¿qué es? Int, ¿no? Entero, ¿no? Y ahí tienes la primera restricción, not null. Otro campo, day hour, date, not null, and hour, date, not null, description, varchar 2 y la extensión de esa cadena, ¿no? 100. Perfecto. Incluyendo el default, employee ID, number, not null, schedule ID, number, not null, start date, día de inicio, tipo date, pero por default el sysdate. Repito, esto es Oracle. Default sysdate. ¿Sí? ¿Está? Incluyendo el default. Más ejemplos, ¿no? Incluyendo generate by default as identity. ¿Qué es esto, profe? Sí, también, ¿no? Tengo la create table employee schedule, donde tengo el employee ID, que es tipo number, generate by default, palabrita default, ¿no? As identity. ¿Te acuerdas que le decía el as? ¿Te acuerdas qué cosa era? Que este campo employee ID,
que es de tipo number, está generado por defecto, pero como el nombre de identity. Schedule ID tipo number y que sea not null. Mira, interesante. Y el start date que sea tipo date, pero que sea por default la fecha del sistema, que en Oracle es sysdate. ¿Se entiende por ahí? ¿O quiere que retrocedamos un poquito? ¿Preguntas? Creo que vamos bien hasta ahí, ¿no? Esto sí era nuevo. Generate by. Este es propio de Oracle. El generate by default as identity. Es para renombrar el campo, ¿no? Employee ID ahora se va a llamar as identity. Por defecto, ¿no? Incluyendo generate always as identity. Antes era generate by default, ahora es generate always. Schedule ID number, que es not null, y start date, que es date, pero por defecto es el sysdate. Ahí está. Hasta ahí todo bien, solamente el cambio ha sido generate always. Esta cláusula es equivalente moderno de usar en una secuencia, comando sequence, y un trigger en versiones antiguas de Oracle, o lo que es en SQL Server directamente a la cláusula identity 1, ¿qué significa? Cuando insertamos una fila en esta tabla, una fila Employee ID, se inserta una nueva fila y no se especifica un valor para Employee ID, no ponemos ningún valor, lo dejamos vacío. Oracle genera automáticamente el siguiente número secuencial. ¿Cuál número secuencial? Va a generar por defecto, ¿no? Desde el 1 va a generar generate always as identity. Yo registro un nuevo empleado, repito, registro un nuevo empleado, ya sabe que es de tipo número, pero lo que no sabemos es, oye, en cuánto se quedó el identity, ¿no? Para que se genere. O sea, la employee ID, ¿en qué momento se quedó? Bueno, y asumimos que empezó en 1, pues, ¿no? Empezó en 1. El siguiente que se registre va a ser el número 2, el siguiente que se registre va a ser el 3 y se va a autogenerar. Solito, ¿no? Se va autogenerando. ¿No? Entonces, esa cláusula es equivalente a solamente ahora. Profe, pero si yo quiero hacerlo en SQL, claro, en SQL sería la cláusula identity 1,1. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos. Ay, ya me perdí, pero un segundito. Default as identity. Ok. Y ahora tenemos, incluyendo un generate always as identity. Generate always as identity. Esa cláusula, como vimos, ahora usamos el always, pero cuando se genere automáticamente, llega una fila y no se especifica un valor para el empleado, pero sabemos que es de tipo number, y utilizamos always, que esa parte significa que la base de datos siempre generará el valor, incluso si el usuario intenta proporcionar uno durante la inserción. Si un usuario intenta insertar un valor manualmente, la operación fallará y devolverá un error. Siempre va a ser generado por defecto, porque así está puesto, generate always.
incluyendo generate always as identity. En Oracle, always significa que la base de datos siempre genera un valor. O sea, siempre va a generar un valor en automático. Normalmente, ojo con esto, en los IDs de los empleados, en los IDs de los alumnos, población, no sé, depende del rubro. Cuando yo genero un ID, generate always as identity. En Oracle, entonces va a ser number, generate always as identity. En SQL Server va a ser int, en vez de number, ya no se usa int, y llamo a identity 1 a 1. MySQL, entero, no nulo, y con auto incremento. El identity 1 es una generación automática. Empieza por 1 y va aumentando de 1 en 1. Eso quiere decir esto. Identity y un 1,1 quiere decir que arranca en 1 y que va aumentando cada vez. Modificación de las tablas. Acá yo puedo hacer el alter table, lo que vimos alguna vez, ¿no? En clase. El famoso alter table para hacer un cambio en las tablas. ¿Qué hacemos acá? Mira, alter table, esquema, ojo, esto otra vez no es obligatorio. Alter table, nombre de la tabla. Adicionamos, dice, add, columna add, del tipo columna tipo de dato, perdón, del tipo de dato, cualquiera, y llamas el nombre de la columna. Por ejemplo, alter table employee schedule, nombre de la tabla, adiciono el comando endday, nombre del atributo, endday, nombre del tipo de dato, date. Estoy adicionando. Drop table. ¿Te acuerdas del drop database? Ahora usamos drop table para borrar el nombre de la tabla. Otra vez, ¿no? Es peligroso darle este acceso a un usuario de SQL cualquiera. Cuando se vaya, ¿no? Prove, hace drop database y chao, ¿no? Drop table, chao, ¿no? Perdimos. Pues eso es súper, súper delicado. Unas restricciones. Restricciones del primary key, create table, training, training ID, number, not null, training name, varchar de 30, null, descripción, varchar de 2, perdón, varchar de 100, sin ninguna restricción. Pregunta de examen. Si este campo description tiene varchar valor de 100 y no tiene ninguna restricción, restricción al nivel de primary key, alter table, training, add, mira, add constraint training PK, donde el primary key es training ID. Perdón, me distraje un poquito. A ver, entonces tenemos dentro de la restricción de primary key, ya vimos, ¿no? Add constraint. ¿Qué cosa era el add constraint? ¿Te acuerdas?
estamos viendo que estamos alterando la tabla training y adicionando el PK, en este caso training PK, que va a ser el primary key de la tabla, perdón, del campo training ID, ¿no? El primary key del campo training ID, llamamos a constraint training PK. Estamos adicionando un nombre al primary key, es el constraint. De nuevo, training ID, number primary key, training name, varchar de 30, null, description, varchar de 100. Estos ejemplos ya lo hemos visto, pero me estoy confundiendo, no sé. A ver, veamos, sigamos. Create table, employee training, sí, esto ya lo hemos visto, ¿no? Y otra vez el constraint. Pero en esta oportunidad quiero dejar claro, ¿no? El constraint nuevamente no es el nombre que le estamos dando. Employee training, PK. Mira, este nuevo campo, y llama al primary key, donde está el employee ID, el training ID. De estos dos acá. Estos dos van a ser primary key. Employee ID, training ID. Implementación de restricciones para ahora de una llave foránea. Vamos a crear la tabla absence. Absence ID, ese tipo number, va a ser el primary key de esta tabla. Employee ID, number, es un node null, pero mira, es un node null, pero este campo employee ID viene de la tabla employees, donde la referencia dice reference employees del employee ID. Ahí está. En vez de decir foreign key employee IDs, ¿no? No, vamos a decir reference employees digamos, del campo employee ID. Y luego un campo más date, que es del tipo date y es not null. Otra vez, reference significa que la columna employee ID en la tabla absence, está diseñada para apuntar o hacer referencia a la columna employee ID de la tabla employees. Entonces, un reference de la tabla employees. Garantiza que existe una integridad referencial. Cualquier valor insertado en la columna absence employee ID, debe existir previamente como un employee ID en la tabla employees. Claro. Debe existir previamente. Porque hay una referencia. Yo no puedo insertar directamente en la tabla absence. Porque el employee ID lo tengo que heredar de la tabla employees. Entonces yo tengo que ver esa integridad que funcione. Cualquier valor insertado en la columna absence.employee ID debe existir previamente como un employee ID dentro de la tabla de employees. La integridad referencial, entonces, cualquier valor insertado en la columna absence.employee ID. Absence.employee ID. Debe existir previamente como un employee ID de la tabla employees. Eso se llama integridad referencial. El primary key en la tabla employees va a ser el foreign key en la tabla absence. Eso hace reference. Relación entre las tablas se establece una relación formal de uno a muchos. Por ejemplo, un empleado puede tener muchas ausencias. Reference es parte de la definición del foreign key. Cuando usamos reference en la definición de una columna, el motor de la base de datos se está creando implícitamente una restricción de la clave foránea. Por ejemplo, employee ID tipo number es un not null, pero llamo yo a la tabla employees, es employee ID.
O sea, ese Employee ID es el foreign key que lo estoy heredando en la tabla Employees. El sistema de gestión de base de datos dice, esta columna, Employee ID, es una clave foránea que hace referencia a la tabla Employees. Reference Employees. Desventaja, para este ejemplo, que es el sistema de gestión de base de datos asigna automáticamente un nombre genérico a la restricción. Asigna automáticamente. Tenemos entonces que usar constraint fk employee id constraint, ¿te acuerdas? Estamos renombrando, estamos llamando un nombre temporal. En este caso el nombre es fk foreign key employee id. También le podemos poner un foreign key employee id o por último un reference, otra vez el nombre de la tabla y employee id. En los tres casos, el sistema de gestión de base de datos dice, definimos una restricción que designa a la columna Employee ID como una clave foránea que referencia a la tabla Employees. Cualquiera de esos tres comandos funciona. Cualquiera de esos tres. Ventaja, permite renombrar la restricción y definir acciones como onDelete Cascade. Más ejemplos. Alter Table Employee Training. Adicionamos, estamos alterando la tabla Employee Training. Vamos a adicionar Constraint Employee Training FK. Constraint Employee Training FK. O también decir foreign key Training ID. O por último decir reference, el nombre de la tabla, Training ID. Otro, Alter Table Employee Training. Add constraint Training Employee en FK. Ok, entonces voy a ir implementando restricciones a nivel de foreign key. Repito, puedo usar cualquiera de las tres. De estas tres. Check. Bueno, el check ya lo vimos, ¿no? Estamos repasando. Create Table Bonus. Employee ID, tipo number, primary key. No hay vuelta que darle, ya es primary key. Otro campo que se llama bonus, tipo number, y en default está en 0. Hay un constraint, limit bonus, donde se chequea, hay un check que el bonus va a estar entre 0 y 10.000. Va a chequear eso. Check. Estamos usando el check de paso. Más. Create Table Bonuses. Está Constraint Limit Bonus, donde hay un check, donde bonus está entre 0 y 10.000. Otro ejemplo, Create Table Empleado, donde el DNI es un chart primary key, el nombre es un bar chart de 30, not null, jefe, un chart de 8,
¿Qué referencia a empleado? Muy bien. Estamos. Muy bien, hasta ahí preguntas, chicos. Estamos acá en 40 Key Check. Más ejemplos y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para todos. Faltaba acá, esto de acá faltaba, creo. Sí, más checa, es más check como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, create table factura, campo número, tipo number de 6, primary key, fecha, date, no null, DNI number de 8, reference empleado. Mira, reference empleado. Placa, varchar de 10, reference auto. ¿Qué son estos dos campos? DNI y placa son foreign key de las tablas empleado y la tabla auto. Quiere decir que estos dos campos son primary key en empleado y primary key en auto. Check, placa is null and DNI is not null. O placa is not null and DNI is null. Entonces, por medio del check, implementamos que se garantice que si la placa y el DNI no sean nulos a la vez. Claro, no sean nulos a la vez. Más ejemplos. Supertipo. Create table person. DNI number, primary key, el nombre, varchar de 20, not null. DNI number, primary key. Subtipo. Create table estudiante, CDEST, número de 8, primary key, reference persona. Y el campo promedio number 3, 2. Una más, create table profesor, set prof, tipo número, primary key, reference person, registro, número de 5. Entonces, para que se entienda esta parte, el supertipo es definición del primary key en la misma tabla. Y el subtipo es cuando llamamos a un primary key, estamos definiendo que esto CDEX es un primary key, pero con referencia a persona, a la tabla persona. La referencia a la tabla persona. Igual acá, profesor, setProf, primary key, pero referenciado de la tabla persona. Vamos con los ejercicios, lo que le decía. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Vamos a dejar un caso para grupal, ¿ok? Para que ustedes vayamos viendo esto de acá. Esto de acá es importante. Bien, miren. El ejercicio se centra en modelar la integridad referencial y de dominio en un sistema de inventario. Tarea de desarrollo en SQL. Se pide crear la estructura de 3 tablas y aplicar las restricciones SQL necesarias para implementar la siguiente regla de negocio. Mira, restricciones SQL.
Primero, regla de dominio de stock. El campo stock disponible en la tabla productos nunca puede ser un valor negativo. ¿Qué uso ahí? Check. Default. ¿Qué uso ahí? 2. Check, ¿no? Podría ser. 2. Regla de referencia compuesta. Un registro en la tabla detalle pedido debe referenciar obligatoriamente un ID pedido válido y un ID producto válido. Entonces, en la tabla de detalle pedido, claro, en la tabla de detalle pedido yo voy a ver cuál es el ID del pedido y cuál es el ID del producto de ese pedido. A nivel de detalle, pues, ¿no? Tengo el detalle y tengo todos los pedidos y tengo todos los productos. Pero tienen que ser obligatoriamente válidos. No pueden ser nulos, no puede estar vacío. Regla. Y 3, regla de negocio. Esta regla de negocio lo vamos a hacer a través de un trigger. Acá vamos a aprender lo que es un trigger, pero todavía no. ¿Qué sucede acá? Que según la agenda que vimos al inicio, tenemos que aprender a hacer un trigger. ¿Y qué cosa es un trigger? Tenemos que definir qué cosa es un trigger. Regla de negocio, integridad de inserción avanzada. Vamos a utilizar un trigger o un disparador, también se le llama. O sea, cuando se ejecuta algo o cumple algo, si cumple alguna condición, se ejecuta inmediatamente o se desencadena inmediatamente la ejecución de unos comandos. Ese es un trigger. En este caso, vamos a utilizar un trigger para evitar que se inserte o evitar que se actualice un registro en detalle pedido, si la cantidad solicitada supera el stock disponible actual para ese producto. Claro. Mira, si la cantidad pedida es mayor al stock disponible, entonces no se va a grabar, no se va a insertar, no se va a actualizar el detalle pedido. No se va a actualizar. También es una regla de negocio, también es una referencia, pero más avanzada, a través de un trigger. Te anticipo, el trigger digamos, se basa en dos tablitas temporales, antes de hacer el grabado y después de hacer el grabado. Eso lo vamos a revisar. Primero, estas dos reglas de dominio de stock, perdón, una regla de dominio del stock y una regla de referencia, pero esta vez una referencia compuesta. Veamos. Lo he tratado de hacer lo más ordenado posible. Tenemos create table clientes. ID cliente es entero, primary key. Campo nombre, varchar de 100 y es un not null. Hasta ahí todo bien. Y hemos creado la tabla clientes. Ahora vamos con los ejercicios. Dice, create table producto. ID producto, entero, primary key. Nombre producto, varchar de 100, not null. Precio, un decimal de 10,2, not null. Stock disponible, entero, not null. Y acá iría la restricción del dominio, que como dijeron sería el check. Otra, create table pedidos. Ya tenemos el pedido. Tenemos el ID pedido, es un entero primary key. El ID cliente es un entero, not null. La fecha del pedido, tipo date, not null. Y acá veríamos una restricción de referencia. Una restricción de referencia.
¿Por qué? Porque esta tabla de pedidos sí tiene un ID pedidos, pero esta tabla de pedidos no es su ID cliente. ¿El ID cliente de dónde viene? Viene de acá. El ID cliente viene de acá. Y estamos creando un ID cliente int not null, cuando el ID cliente ya existe acá. Es un primary key. ¿Te das cuenta? Es un primary key, el ID cliente. Por último, un create table, detalle pedido. O sea, de estos pedidos tiene su detalle pedidos. ¿Qué hacemos acá? Si ya tenemos productos, perdón, si ya tenemos clientes, productos y pedidos y cumplen con las restricciones de dominio y de referencia que hemos pedido, pero hay una regla de negocio adicional que me dice que yo no puedo vender algo que no tenga stock. Y si logro vender, que sea un rollback, o sea, que se retorne al estado anterior. ¿De acuerdo? Tengo ID detalle. Claro, bueno, en vez de ID pedido, tengo la ID detalle, que es propia de la tabla detalle pedido, entero primer key. ID pedido, entero, not null. ID producto, mira acá, ¿no? Mira, ID producto, entero, not null. Cantidad pedida, entero, not null. Precio unitario histórico. Precio unitario histórico. Nuevo campo. Este es un nuevo campo de la tabla de detalle pedido. Entonces, detalle pedido de nuevo. ID, detalle, entero primary key, ID pedido, entero, not null. ID producto, que lo jalo de acá, entero, not null. Cantidad pedida, entero, not null. Precio unitario histórico, nuevo campo, decimal 10.2, not null. Y aquí van las restricciones de la referencia compuesta de los 40 keys. ¿Cuáles son los 40 keys? ID pedido de acá y ID producto de acá. En la detalle pedidos, en la tabla de detalle pedidos, ¿está ID cliente? No, porque el ID cliente no se va a repetir, no se va a diferenciar en cada fila. Es un único solo. ¿Quién lo maneja? La cabecera del pedido. Ahí está, el ID cliente y el ID pedido. Ahí está. Entonces, es acá donde vamos a establecer el trigger, que es la regla de negocio. Pero primero veamos estos dos primeros. Solución. Create table clientes queda tal cual. Create table productos. Mira, ID producto entero primary key. Nombre producto, varchar de 100, not null. Precio, decimal 10.2, not null. Stock disponible, entero, not null. Acá entramos con la regla del dominio de stock. El stock no puede ser negativo. Entonces, creamos un nuevo campo ficticio que usamos el comando constraint. ¿Te acuerdas de constraint? Vamos a crear un nuevo nombre al campo, que va a decir que se va a llamar check stock no negativo, ¿no? O checa stock no negativo. Así se llama el campo, ¿eh? Y a este campo le ponemos check, donde el stock disponible, o sea, este campito de acá, sea mayor o igual a 0. Listo, se cerró. Antes de decir esto, un alumno me dijo, check, nada más, profe, ¿no? Sí, claro, pero podría decirle que lo voy a renombrar con este nombre de campo. Porque el check tendría que estar acá, ¿no? Stock disponible entero, not null, check, mayor o igual a 0. Pero lo correcto
Bueno, no correcto. O sea, la mejor opción es renombrándolo. Porque ¿qué pasa si en este momento de la creación tú le dices que stock disponible sea mayor o igual a cero, ¿no? Y estás grabando o en ese momento de la creación estás ya diciéndole al sistema que sea mayor o igual a cero. Lo correcto es poner una regla de dominio de stock, ¿no? Constraint y un nombre ficticio, ¿no? Check stock no negativo. Check stock disponible mayor o igual a cero. Muy bien. Con eso cumplimos la primera pregunta. La segunda pregunta. Create table pedidos. ID pedido entero primary key. ID cliente entero not null. Fecha pedido date not null. Otra vez. Constraint FK pedido cliente, que va a ser for key de ID cliente. Reference el ID cliente de la tabla clientes. Profe, acá sí ya me rayo. Para generar la referencia o el for key a ID pedido, estoy usando un constraint del ID cliente. Perdón, el for key de ID cliente, el for key de ID cliente. Y para hacerlo de el ID cliente mismo, utilizo ahora el comando reference. Acá debería estar aparte esto, ¿no? Acá hay una separación. Un salto de línea acá, ¿no? Un salto de línea. Un salto de línea. De la tabla clientes, el ID cliente, ¿no? De la tabla clientes, el ID cliente. Ahí está. Estoy reference del ID cliente. Con eso cumplo lo que me pide la pregunta, ¿no? Un registro en la tabla de detalle pedido debe referenciar obligatoriamente el ID pedido válido y un ID producto válido. Un ID pedido válido y un ID producto válido. ID pedido, ID producto. Acá no está el producto todavía, ¿no? Acá no está el producto todavía. De pedido, acá. Del detalle pedido, constraint FK detalle pedido, pedido y producto. Del reference, de la tabla pedido y de la tabla producto. El pedido debe existir, sí. Entonces hago un constraint, un nombre ficticio, for key, va a ser la llave foránea, ID pedido. La referencia va a ser compuesta. ¿Por qué? Porque más abajo voy a decir que también va a ser de producto, tanto de pedido como de producto. Llamo al comando constraint. Ahora, el comando constraint, repito, es opcional, o sea, es opcional, pero es una nomenclatura correcta, si lo llamo así. Yo podría haber puesto reference directamente a ID producto, ¿no? ID producto, ID pedido, es no null, reference, pedido, ID pedidos, reference, producto, ID producto, directamente. Pero para hacerlo elegante, lo hemos puesto con una referencia compuesta, ¿no? Y para hacerlo, estoy llamando y creando un nuevo campo acá. FK, detalle pedido, FK, detalle producto. Un nuevo campo, que va a ser for key de ID pedido y for key de ID producto. Y de nuevo, ¿no? Estamos haciendo un reference a la tabla pedido y un reference a la tabla producto. De esa forma que estoy haciendo yo, le estoy diciendo lo que me están pidiendo acá. Referenciar obligatoriamente que detalle pedido tenga un ID pedido válido y un ID producto válido. Con esos dos.
Cantidad y precio unitario complementan, ¿no? La tabla detalle pedido, ya lo complementa. Eso sería el comando para hacer todo esto, lo que están solicitando. Restricciones, ahí están las restricciones. Siempre acuérdate del constraint, un campo ficticio, un nombre ficticio, y la relación con la tabla y la referencia con la tabla original. La referencia con la tabla original. Acá yo podría hacer un salto de línea así para decirle un reference, ¿no? Y estar separado. Pero bueno, acá está de largo, también se lee bien. El trigger lo vemos la siguiente semana. ¿Por qué? Porque antes de ver trigger tenemos que ver más de la agenda. Nos falta ver índices, vistas y secuencias. ¿Ya? ¿Cuáles son los comandos DLL para vistas, para índices y para secuencias? ¿De acuerdo? Pero te lo voy a dejar para que vayas viendo. Ya te lo voy a subirlo al Classroom. Este ejemplo no está en el Classroom. Lo voy a subir para que lo revises. La creación de un trigger implica que que ejecute, ¿no? Que ejecute una sentencia de comandos una vez que se haya ejecutado primero un comando que va a disparar ese código. Eso se llama trigger, ¿no? En este caso es actualizar stop. Muchas gracias. En este caso es actualizar stock, por ejemplo, ¿no? Te lo voy a dejar para que lo puedan revisar. Muy bien, chicos. Un poco pesado este tema de los DLLs, pero lo voy a dejar ahí en el Classroom para que lo puedas revisar. Lo que sí estoy dejando es esto de acá, el trabajo grupal. Así como hemos visto esto de acá, la tarea de las reglas de dominio, reglas de referencia, hemos visto la tabla propuesta y la solución. Bueno, el trigger lo vamos a explicar luego. Este sería el trabajo grupal. Vamos a usar check y unique y vamos a hacer política de descuento, ¿no? Una restricción de política de descuento. Primero, una regla de mutua exclusividad. Una política de descuento debe ser única para la combinación del tipo de descuento, ejemplo, porcentaje o monto fijo, y el ID producto al que aplica. Es decir, no pueden existir dos políticas de porcentaje diferentes para el mismo producto. O es uno o es el otro. Y dos, una regla de dominio condicional. Acá vamos a usar el comando check, pero de forma avanzada. Si el tipo de descuento es porcentaje, el valor de descuento debe estar estrictamente entre 1 y 100. Y si el tipo de descuento es monto fijo, el valor de descuento debe ser superior a 0. Esas son las dos reglas que tenemos que cumplir. La tabla propuesta es esta. La tabla propuesta sería esta. ¿De acuerdo? Create table of productos, create table política de descuento. Tengo el ID política, el ID producto, que es un foreign key. No lo establecemos todavía. Tipo de descuento, valor de descuento, fecha, inicio. Y aquí empiezan las restricciones, ¿no? Las restricciones. Acuérdate, el ID producto dice not null, es de tipo entero. Pero el ID producto viene de la tabla producto. Pero acá yo no estoy haciendo nada para referenciarlo. ¿Dónde hago la referencia? Acá, en la restricción. Tengo que hacer la referencia en la restricción. ¿Ok? Así que vamos chequeándolo eso. Vamos viendo cómo podría ser la salida. Este es un trabajo grupal para revisarlo en clase. Ya, la siguiente sesión que hagamos remoto, un grupo sale y propone una salida, propone una respuesta. ¿De acuerdo?
propone una respuesta. Acá, por ejemplo, sería, ¿no? Para que cumpla la restricción de mutua exclusividad, el valor unique, ¿dónde estaría ese unique? ¿No? En la creación de la tabla política de descuento, pero el descuento tendría que ser que cumpla esto, ¿no? Perdón. Tipo de descuento, o bien es porcentaje o monto fijo. No puede existir las dos políticas de descuento para el mismo producto. Para el mismo producto. Entonces, quiere decir que en la creación del producto tenemos que poner algo. Las pruebas serían, ¿no? Cuando yo inserto un producto nuevo dentro de la tabla de productos, inserto un producto nuevo, voy a poner ID producto, nombre producto, con los valores 1 y el valor del nombre del producto. Cuando yo inserte, tiene que cumplir la referencia, ¿no? La restricción. Cuando yo haga esas pruebas. La prueba de inserción debe fallar. ¿Cuándo? Cuando falla por el check, porcentaje fuera del rango. Cuando hago un insert into, por ejemplo, en las políticas de descuento con los valores 1, 1 porcentaje, 1 política, 1 ID de producto, 1 porcentaje, ¿no? Puede ser porcentaje o monto fijo. Ahí va a fallar, ¿no? Tendría que fallar. O bien es uno o bien es el otro. Entonces vamos a ver cuál sería la restricción de mutua exclusividad, la restricción de referencia y la restricción de dominio condicional. No está complicado, ¿eh? Es un poquito de cranear más o menos cómo sería. Ayudémonos con más nomenclatura, con más ejemplos y lo proponemos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Yo voy a poner esto en el Classroom, chicos, para que lo vayan revisando. Luego de eso viene índices, como les dije. Luego de eso viene vistas y terminamos con secuencias. ¿Ok? Que es más simple, ¿eh? Es más sencillo. Lo complicado es esto que acabamos de ver, porque son sentencias, perdón, que son comandos de restricciones. Es base, como les dije, porque definimos ahí las restricciones por cada campo de una tabla de una base de datos. Y esto por experiencia, cuando estamos ya en plena producción y vemos que algo se nos escapó, estamos haciendo cambios a nivel del lenguaje DLL a las tablas. Y eso no debe suceder. Por eso es que esto se ve antes. Las reglas de negocio tienen que establecerse antes. Claro que nadie está libre, ¿no? En pleno camino hay una regla de negocio que cambia todo. Pero hay que analizar, ¿no? Hay que analizar porque en qué casos va a cambiar todo y en qué casos sugiere ese cambio, ¿no? Sugiere o amerita ese cambio. Puede ser que no se pueda hacer ese cambio también, ¿no? O puede ser que se genere una nueva tabla con esos cambios nuevos y es una jarana de nuevo arreglar eso, ¿no? Por eso es que todo esto se ve en las reglas de negocio. Por eso llevaste un curso de diseño de base de datos con todas las reglas de negocio. Ahora acá que lo estamos volcando a una base de datos y las reglas a una base de datos, y estás aprendiendo estos comandos. Pero todo esto se establece en el diseño de una base de datos previamente. Repito, en el camino, en producción, van a saltar sorpresas. Pero no deberían saltar si es que se definió bien la base de datos. Claro, pueden haber cambios en las reglas de negocio. Nadie dice que no. A mi gerente se le puede dar la gana de cambiar todo. Y si mi definición de base de datos está hecha, la tengo que cambiar de alguna forma. No es lo correcto, no es lo usual, ¿no? Pero a veces se da, a veces pasa. Pero ya sabemos que es sobre la base de datos creada o al momento de crear una base de datos. En cualquiera de las dos formas, pues ya debemos estar duchos y ya listos para hacer esos cambios, ¿no? Normalmente, repito, es a la hora de hacer el create. Pero ¿qué pasa? Que cuando se vienen los cambios después, ahí vienen los problemas, ¿no? Si hacemos un cambio a un campo y rompe con el histórico que tenemos en las tablas, ahí vienen problemas también.
Y si ese cambio no se refleja en tu lenguaje de programación, vienen más problemas todavía, pues, ¿no? Porque tu vista en el lenguaje de programación de repente no está preparada para la nueva estructura de tu tabla, para la nueva forma de tu tabla. Te tienes que también seguir el ritmo con tu lenguaje de programación, con las vistas, con tu dataset, con tu data table, con todos los comandos que uses en tu lenguaje de programación. También tienes que tener el mismo idioma. Entonces no es tan simple como modificar la tabla y listo, ¿no? El DLL ya hacemos los cambios y ya las reglas de negocio, ya cambiamos todo. No, no es tan sencillo. Hay que familiarizarse con las tablas, hay que conocer los campos y hay que ver en qué casos vamos a cumplir estas restricciones o no. Repito, por eso es que todo esto se hace el inicio, es lo correcto. Pero la verdad es que en la práctica lo hacemos también en plena producción. Es una mala práctica, pero la idea es acostumbrarnos siempre a hacerlo y definir las reglas de negocio al inicio. Eso es lo que quería acotar al final. Vamos a seguir trabajando con esto. Esto lo voy a subir al Classroom ahora mismo para que lo vayan revisando. La próxima sesión, ya tengo las notas del parcial, chicos, antes que se vayan. Ya tengo las notas del parcial, lo que pasa es que estamos haciendo virtual, pero me falta pasarlos al registro, ¿ya? Para hacer un comentario solamente, en el tema para marcar, la mayoría acertó, la mayoría está bastante bien. El tema sí está en las preguntas para desarrollar. Eran 4 preguntas súper fáciles que hemos explicado en clase y que varios han escrito cualquier cosa y eso les ha bajado puntos, ¿ya? He puesto algunos puntos adicionales por ahí. He subido los que han hecho el ejercicio de trabajo que hemos dejado para subir puntos. Pero aún así hay notas bajas, ¿eh? La mayoría está aprobado, pero hay notas bajas que hay que subir, ¿ok? Así que por favor levantemos esas notas. Yo le voy a pasar a limpio el registro y se lo voy a pasar a su delegado para la siguiente sesión. Preguntas finales, chicos, por favor. Eh, Te diría en el que más prefieras, ¿eh? Yo les dejé la práctica con SQL, con, con, con MySQL creo que fue el primer trabajo, en el lenguaje que ustedes deseen. No hay problema. Yo preferiría que sea en MySQL o Postgres o SQL, ya porque Oracle, no, como dije al inicio de la clase, al inicio del curso, no lo manejo en producción, ¿no? Más utilizo. Pero te has dado cuenta que es prácticamente buscar la referencia y buscar la sintaxis similar, ¿no? Eh, es prácticamente igual, ¿no? En la que tú prefieres, en la que el grupo se sienta más cómodo, ¿ok? No hay ningún problema. Bien, señores, entonces nos quedamos ahí. Por favor, atentos al Classroom, a las actualizaciones que mande. Nos veríamos el siguiente lunes, Dios mediante. Muchas gracias. Hasta luego, profesor.